Amigas y amigos, 7:03 de la mañana en el sol de la mañana, en este jueves 9 de enero del año 2014. Como siempre iniciamos con la palabra de Dios. El Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa debe ser la orientación para cada uno de nosotros, igual que Jehová. Ser lento para la ira, para incomodarnos, para hablarle mal a la gente, para no sentirnos bien. Y grande dando misericordia, entendiendo a los demás y ayudando a los demás. Un saludo especial para don Antonio Espaillá y doña Montserrat Espaillá, Julio Martínez Pozo, estas vacaciones merecidas que está tomando, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, José La Luz, Melton Pineda, el equipo de 5 a 7 que está haciendo un trabajo extraordinario a pesar de su equivocada posición sobre la decisión del tribunal. Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chan, Humberto Paniagua y Andrés Martínez, a Helen Gil, a Sonia Patiño, a Mauri, a Hansel, a Yoba, a Rafael Díaz, Ramón Paulino, Manuel González y al equipo de Hugo Veras y BTV, el personal técnico y todos los que nos están aquí también transmitiéndonos por la televisión. Miren, antes de los comentarios, expresar nuestro pesar y nuestra solidaridad con la familia del doctor Juan Esteban Olivero Félix. Juan Esteban Olivero Félix, un destacado abogado, un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, un gran baraonero, un hombre que jugó papeles importantes en la historia. ¿De Tamayo qué era? Es que la gente de Tamayo son de Barahona. ¿Qué cosas? Sí. Todos los de Tamayo son de Barahona. Me dice a Mauri que era de Tamayo, pero también Melton es de Tamayo. No, Melton es de Santana. Bueno, Tamayo. Y al final de cuentas, Tamayo y Barahona es la misma cosa, aunque le duela a los tamayeros. Pero un hombre que se destacó bastante, sobre todo por su defensa en muchas situaciones difíciles del Partido Reformista Social Cristiano. Y un hombre de un trato espléndido. ¿Verdad? Muy dolorosa su partida. Nuestra solidaridad con su familia y que Dios lo tenga en paz y en calma. Nuestro primer comentario del día de hoy. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Nuestro primer comentario se refiere precisamente a lo que, como dije desde el principio de semana, iba a caracterizar toda esta semana obligatoriamente. Que es lo que aconteció en la discusión entre República Dominicana, en la negociación entre República Dominicana y Haití, las dos comisiones, y lo positivo de este encuentro y algunos elementos importantes que han salido a raíz del propio encuentro. Ayer, tanto el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que es presidente del Senado de la República, como el propio ministro Gustavo Montalvo, que fue quien encabezó la delegación dominicana que participó en esta negociación con Haití, ambos expresaron algo que yo he estado diciendo, he estado afirmando, porque conozco a fondo de alguna manera, o sea, extraoficialmente lo conozco, no lo conozco oficialmente, porque no soy parte de nada de eso, pero extraoficialmente conozco porque sé la preocupación que ha habido en torno a eso y siempre he dicho que es la salida para resolver el entuerto creado por la decisión 168.13 del Tribunal Constitucional. Y hablo del proyecto de ley especial de naturalización. Ayer, tanto el ministro haitiano de Relaciones Exteriores, Pierre Richard Casimir, que estuvo en la negociación del pasado martes, estableció que en la discusión le plantearon a la parte dominicana que ellos entendían que el Plan Nacional de Regularización por sí solo no resolvía el problema de los dominicanos de origen haitiano y que afectaba de alguna manera algunas situaciones de los haitianos residentes en República Dominicana y que ellos simplemente lo que querían era tratar de encontrar también junto con el gobierno dominicano una solución a eso. El gobierno dominicano, la delegación dominicana, le dio una explicación que según la información que tengo fue una explicación magistral de este proyecto de ley especial de naturalización. Tanto el doctor Pina Toribio como el licenciado Gustavo Montalvo dieron una explicación que convenció a los haitianos de algo importante. ¿De qué había que convencer a los haitianos? Porque se estableció muy claro, todo lo que tiene que ver con regulación migratoria, nadie puede meterse con la República Dominicana. Nosotros somos un país soberano. Haití no se puede meter con nosotros en eso. Todos estamos claros y todos lo hemos defendido. Los que están a favor y los que están en contra de la sentencia. Ahora, la preocupación del lado haitiano por los dominicanos de origen haitiano o los haitianos residentes en República Dominicana es una preocupación de todo el que de alguna manera entiende que un Estado debe ser receptivo y humano con el trato de todos los que están en su territorio.
Ese ha sido el centro de la preocupación de parte del gobierno y de parte del presidente Danilo Medina. Y cada vez que él ha consultado a alguien, sea que apoye o que rechace la sentencia, siempre, en todo momento, ha estado pidiendo explicación o ha estado pidiendo aclaración o ha estado haciendo opinión en torno a cómo buscarle algún nivel de salida a esa situación creada, que es una situación especial, que es una situación muy especial para una cantidad específica, no sabemos la cantidad completa, pero una cantidad específica de dominicanos de origen haitiano y de otros que cayeron en esta situación provocada por la sentencia. Entonces, ¿qué dice el licenciado Gustavo Montalvo? Que esa propuesta que se está discutiendo, esa ley especial, como él habló en la declaración conjunta de las dos comisiones, esa legislación especial va a ser discutida por el Congreso Nacional. Ya el gobierno de alguna manera la tiene preparada, pero dijo lo más importante de todo, dijo Gustavo Montalvo, que va a ser dada a conocer para que todo el país la conozca y se exprese. Dijo, le informaremos al país lo que va a hacer el gobierno respecto a esa legislación. Estamos discutiendo, estamos evaluando y en los próximos días informaremos a la nación dominicana sobre esta legislación, dijo Gustavo Montalvo. Y también el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, por demás también el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dijo muy claro que el proyecto, él solicitó al Poder Ejecutivo que no lo presentara ahora, sino que esperara que se iniciara la legislatura el 27 de febrero, la primera legislatura de este año, para que haya más tiempo de discusión, para que no haya que atropellarlo, y yo comparto plenamente ese criterio de Reinaldo Pared, aunque he dicho que este es el punto de partida de la solución del más grave conflicto creado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Ese aspecto que, claro, los sectores que defienden la oposición creen que es supuestamente una alteración de la decisión del tribunal. No va a ser ninguna alteración de la decisión del tribunal. Va a ser una adecuación especial por parte del Poder Ejecutivo pedida al Congreso para resolver un grave problema humano que desde el principio lo dijo el presidente Danilo Medina, que se corresponde con este criterio. Miren lo que pasa, el presidente de por sí, constitucionalmente, tiene la potestad de, ante una situación especial de un ciudadano que no sea dominicano o de un ciudadano de origen de cualquier país o de un ciudadano dominicano que tenga una condición difícil, el presidente constitucionalmente está facultado para dar una especie de naturalización. Ustedes lo saben, a cada rato hay artistas. Aquí hay un paquete de artistas que han sido naturalizados. Silvio Rodríguez, Dani Rivera, muchísimos empresarios que vienen a invertir. Es decir, es una costumbre del presidente y del Estado dominicano acoger como dominicanos a una serie de personas por las características especiales que tienen para desarrollar, fortalecer y defender la dominicanidad, sea desde el punto de vista del deporte, sea desde el punto de vista de la cultura, sea desde el punto de vista de la música, sea desde el punto de vista del empresario, de cualquier punto de vista. Entonces, en este caso, se ha buscado como una salida vista esa orientación. Yo digo que conozco algunos aspectos, todavía no conozco, vamos a esperar que salga esta ley especial de naturalización para discutirla en términos concretos y para expresar nuestra posición frente a ella, pero el espíritu que tiene esto convenció a los haitianos y era lo que había que simple y sencillamente darle como claridad. ¿Por qué? Porque miren, con esto, ¿qué pasó? Los haitianos entendieron que aquí no hay un gobierno para hacerle daño. Eso es lo fundamental. Es decir, no hay un gobierno que dirige el Estado Dominicano que quiera hacerle daño ni a Haití, ni a ningún país, ni a ningún nacional, sea de este país o de otro. Es decir, hay un gobierno, hay un presidente, hay un Estado dirigido por un grupo de personas que lo que quieren es ayudar, no hacer daño. Que lo que quieren es colaborar, no maltratar. Que lo que quieren es dar criterio de justicia y de amplitud. No ni denigrar, ni afectar, ni ser con criterios fascistas, desarrollar a nadie, ni mucho menos con criterios antihaitianos, ni mucho menos con criterios racistas, de ninguna naturaleza. Es decir, ¿qué se demostró en la reunión del martes pasado? Que el Estado Dominicano está dirigido por un grupo de personas que saben muy bien que tienen que aplicar una ley porque hay que aplicarla. O sea, una decisión de un tribunal, eso no puede echarse para atrás. Ahora, son gente que tienen un gran sentido humano y que saben que a pesar de que tienen que aplicar eso, hay situaciones que eso lo que ha hecho es complicarlo desde el punto de vista humano y hay que buscarle una salida también legal.
Una salida también legal, con la misma validez de la sentencia del Tribunal Constitucional, con la misma validez. No es cambiando el criterio ni quitando, porque la sentencia establece lo del Plan Nacional de Regularización, establece un criterio sobre el problema de la transitoriedad, que ahí es que está el conflicto. Entonces a eso buscar una salida. Ya está decidido, ya sabemos, ya decidió el Tribunal Constitucional qué es lo que es transitoriedad, qué es lo que es el criterio para la regulación y todo un conjunto de cosas. Ahora, hay un conjunto de personas que están en una situación que eso no la incluye como debe ser, y ahí es que viene la solución. Y ahí es que viene la salida. Y ahí es que viene la grandeza, como decía Charlie Mariotti en el día de ayer, de un presidente que actúa como un estadista. ¿Qué es un estadista? El que es capaz de congeniar, de concertar, de conciliar todos los diversos planteamientos y sectores para buscar una salida satisfactoria para la nación dominicana. ¿Y cuál es la salida satisfactoria para la nación dominicana en este momento? Que República Dominicana deje de estar siendo fuertemente criticada por una decisión y que empiece a transitar un camino donde podamos con dignidad presentar nuestra propuesta en todos lados y no ser condenado en ningún sitio. Eso es lo que se busca. No es hacerle daño ni a la sentencia del tribunal, ni dejar que haitianos tengan cosas que no le corresponden, ni dominicanos que no le corresponden. No, simple y sencillamente esta propuesta que yo le he llamado Ley Especial de Naturalización, porque he discutido con un conjunto de personas de los dos bandos, de los que defendemos que se dé esa salida y de los que están temerosos porque entienden que podría ser una alteración de la sentencia 168.13. No, con los dos sectores hemos hablado, yo he estado discutiendo ampliamente sobre esto y conozco de alguna manera las líneas generales, todavía no conozco los detalles, pero las líneas generales de ese planteamiento, y creo que va a ser el punto de partida para poner a la República Dominicana a la ofensiva en términos internacionales y romper esa situación que teníamos a la defensiva y que nos estaba haciendo muchísimo daño. Bien por el gobierno del presidente Danilo Medina, bien por el ministro Gustavo Montalvo, así, con ese criterio de equidad, de justicia, de sentido de estadista, es que se maneja una nación correctamente. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Nuestro segundo comentario tiene que ver con el aspecto económico. Miren, la tasa de cambio, la tasa del dólar, es uno de los aspectos que de alguna manera nos preocupa a todos los economistas, porque el disparo de la tasa de cambio provoca un proceso generalizado de inflación. Ustedes saben que el Banco Central, todos los bancos centrales del mundo tienen una función fundamental. La función fundamental de todos los bancos centrales es garantizar el nivel de precios, o sea, la inflación, controlada la inflación. Esa es la tarea fundamental de cualquier banco central del mundo. Controlar los niveles de inflación. Claro, eso lleva un problema grande también de políticas monetarias y todo un conjunto de cosas, pero la tarea básica y fundamental es esa. Por lo tanto, uno de los aspectos que podrían desarrollar un proceso inflacionario, ustedes se acuerdan, tenemos una experiencia reciente. En el año 2002-2003, cuando vino esa grave crisis que el dólar en el gobierno del presidente Hipólito Mejía se puso casi a 60 por 1, ustedes se acuerdan ese proceso inflacionario que llegó casi al 50%. 40 y pico por ciento. Es decir, la economía se desbarató prácticamente. O sea, el proceso económico dominicano encontró la situación más grave en los últimos 100 años, he dicho yo. ¿Por qué? Porque hubo un debacle con la tasa de cambio, con la tasa del dólar. Porque no hay estabilidad. Si el dólar se te dispara, no hay estabilidad. Entonces, por eso ustedes ven que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los grandes soportes y uno de los grandes aciertos y una de las grandes victorias que ha tenido los gobiernos del PLD desde el 96-2000, pasando del 2004 hasta hoy, ha sido mantener la tasa de cambio estable. Cuando quiero decir tasa de cambio estable, no es que no va a variar la tasa de cambio, lo que pasa es que ese cambio va a ser controlado. No va a ser disparar con el gobierno de Hipólito Mejía de un 17, de un 18 a un 60. No, es que va paulatinamente en la medida en que la economía también va creciendo. Y en esa misma medida va a haber ajustes y cambios, pero controlados. Entonces, había alguna preocupación de algunos sectores, sobre todo economistas de la oposición, porque ustedes vieron que a final del año pasado hubo algunos momentos donde la tasa de cambio se disparó en algunas situaciones que parecía que no estaba controlada hasta que el Banco Central actuó. Yo siempre he dicho, cuando el Banco Central actúa, no hay ningún inconveniente. Y hay unas informaciones, que es la que quiero compartir con la nación dominicana, que se dieron
en esta semana, a propósito del Banco Central, que lo convierten y que hacen que el Banco Central pueda cumplir también este año su rol de mantener garantizada la tasa de cambio y por tanto los niveles de inflación, que es su tarea fundamental. ¿Cuáles son esos datos? Son importantes estos datos porque dan muestra clara de cómo está el Banco Central en términos de las reservas netas y las reservas brutas. ¿Qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales es el dinero que tiene en dólar el Banco Central para cualquier contingencia, para cualquier situación especial. Especialmente para actuar frente a un problema de la tasa de cambio. Si usted dice, no, a mí el dólar no me afecta, sí te afecta. Recuérdate lo que pasó en el 2003. Cuando se disparó la tasa de cambio, la inflación se metió casi en 50% y se devaluó todo, hermano, entre ellos tu salario. Y ustedes se acuerdan cómo estábamos, cómo le decían a los supermercados. ¿Ustedes se acuerdan cómo le decían a los supermercados? La casa del terror, me dicen los muchachos aquí. ¿Por qué? Por esa situación. Entonces, ¿por qué ahora las cosas han estado controladas? Porque está controlada la tasa de cambio. Entonces, el Banco Central terminó el año 2013 con 4.307.6 millones de reservas netas, reservas internacionales netas. 4.621.7 millones de reservas internacionales brutas. Es decir, tanto en lo que tiene que ver con reservas netas como reservas brutas, que son las reservas que tiene el Banco Central, está por encima de los 4.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Esto simple y sencillamente significa que cualquiera que sea la situación que pueda acontecer con la tasa de cambio, el Banco Central está en la capacidad y en la posibilidad inmediata de actuar y garantizar que haya estabilidad. Por eso ustedes ven que dos economistas que han sido muy críticos de la gestión del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández, digo críticos no quiere decir enemigos, sino que hay políticas que no comparten, como es Ernesto Selman y Paveliza, han planteado que por estas informaciones y por este manejo va a haber estabilidad de la tasa de cambio en este año. Es decir, en el año 2014 tendremos estabilidad de la tasa de cambio. Quiere decir que, bueno, ahora está alrededor de entre 42 y 43. Suponemos que se va a mantener así o subirá un poquito más. El año pasado el nivel de devaluación del peso dominicano fue de un 6%, entre un 5 y un 6% aproximadamente. La inflación estuvo por ahí. Es decir, en la medida en que haya control, que no se dispare la tasa de cambio y que pueda generar un proceso inflacionario, en esa medida usted verá que hay estabilidad macroeconómica, que hay tranquilidad en términos de los niveles de inflación y que no va a haber ningún disparo no controlado de la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es muy importante porque la estabilidad macroeconómica garantiza estabilidad en los precios, estabilidad en la tasa de interés, estabilidad en la tasa de cambio. Si esos tres niveles tienen que ver básicamente con el funcionamiento de la economía y con la capacidad de cada uno de nosotros de tener mayor nivel adquisitivo, en esa medida entonces podemos estar tranquilos. Yo he dicho que el año 2014 va a ser un año de más estabilidad y de más crecimiento. Las estadísticas establecen que el año pasado se creció alrededor entre un 4, 3 y 4%, pero todos los indicadores nacionales e internacionales, todos los organismos internacionales establecen que el año 2005 el crecimiento va a ser por encima de un 5%. Es decir, vamos a tener un crecimiento por encima de un 5%, la economía va a retomar el impulso que ha tenido antes de las últimas situaciones difíciles, sobre todo del año 2012. Esta es una buena información, esta es una buena situación y lógicamente el Banco Central ha sabido manejarse y en eso hay que decirlo con mucha propiedad. El Banco Central ha sabido manejarse en términos de política monetaria, o el gobierno en sentido general, pero básicamente la política monetaria está alrededor del Banco Central. Cada vez ha tenido una política expansiva cuando ha sido necesaria y restrictiva cuando ha sido necesaria. Y eso es importante. Y sobre todo, que uno de los elementos que los economistas manejamos con mayor fuerza para que no haya descontrol de la economía, es que cuando hay una coordinación entre política monetaria y política fiscal, no hay mayores problemas. La política fiscal, o sea, tiene que ver con los ingresos del Estado, con los impuestos, la política monetaria con las decisiones que tienen que ver para garantizar precisamente control de inflación, estabilidad macroeconómica, mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la gente. Si usted matrimonia, si usted hace un acuerdo entre esa política monetaria y esa política fiscal, no va a tener mayores inconvenientes. Y sobre todo, en el caso actual, el presidente de la República es un economista. Además, un economista con amplia experiencia de Estado. El presidente Danilo Medina no pueden venirle con gato con liebre.
Si el que le hacen un planteamiento y él sabe lo que le están planteando y además tiene dominio porque maneja el Estado dominicano. Conoce la economía, se graduó cum laude en INTEC, pero además tiene el ejercicio permanente del trabajo en el Estado dominicano. Desde que fue presidente de la Cámara de Diputados, que ha sido diputado en varias ocasiones, pasando por ser ministro de la Presidencia y ahora presidente de la República, tiene un conocimiento en la práctica de lo que hay que hacer. Y eso lo ayuda mucho. Estas decisiones, estas informaciones que se dan sobre estas reservas internacionales, es una especie de respiro para ver que este año, por lo menos en términos de tasa de cambio, de estabilidad macroeconómica, que implica también tasa de inflación, que implica tasa de interés, la economía se va a mantener estable y por vía de consecuencia no tendremos mayores perturbaciones en ese aspecto. Nuestro tercer comentario tiene que ver con una acción que ayer de alguna manera la hablábamos y Marianela la comentó en un momento, que es una insensata huelga de comerciantes que está planteando la Federación Dominicana de Comerciantes hacer desde el día de hoy. ¿Por qué yo la llamo insensata? Y que me excusen ellos, ¿verdad? Si tal vez usé un término que no le agrada a mi amigo Iván García. Porque ciertamente cuando ellos vinieron aquí al Sol de la Mañana y plantearon su inquietud, nosotros nos preocupamos. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que de alguna manera Impuesto Interno iba a empezar a arremeter contra ellos, iba a empezar a cerrar negocios, y yo decía eso no se corresponde con el espíritu del gobierno en el sentido de que está ayudando a las pequeñas, medianas y microempresas. O sea, no puede ser, decía yo, que un gobierno que está desarrollando ampliamente el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y sobre todo al sector que está más alejado de las facilidades de, por ejemplo, el sistema crediticio, una serie de elementos, entonces estuviera golpeándolo de esta manera. Además, es absurdo que un Estado manejado por gente que tiene un criterio de ayudar y de servir a aumentar la producción, vaya a afectar a gente que están haciendo negocios, creando empleo, produciendo impuestos para el gobierno. Entonces, como que no tenía lógica, pero ante el planteamiento que ellos no hacían, recuérdense que hasta una discusión provocamos con impuestos internos y vino al Sol de la Mañana el director de Impuesto Interno, Guarocuya Félix, y dio una explicación que a todos nos convenció. Y dijo que incluso esa explicación era la que él había dado a ellos. Es decir, no va a haber cierre, no es verdad que va a haber cierre de negocios, que por el contrario, él decía, y los que tenemos pequeña y mediana empresa lo sabemos, es a final de cuentas un auxilio lo que va a haber para que muchas empresas que no tienen capacidad de tener sistemas contables correctos, tengan un sistema contable correcto. ¿Eso va a implicar que va a pagar más? No quiere decir que va a pagar más impuestos. Por el contrario, a fin de cuentas le van a dar un servicio que le va a garantizar un costo que no lo tienen que pagar ellos. Yo lo veo al revés en la explicación que dio Guarocuya. Entonces, ¿por qué esta insensatez? ¿Por qué esta situación? Se cumplió el día primero, ¿verdad? El plazo. ¿Ha habido algún cierre decía Guarocuya? ¿Hemos cerrado a nadie? No, ni vamos a cerrar. Además, el proceso de cierre es verdad que conlleva muchísimas cosas. Para cerrar un negocio hay que pasar por un proceso larguísimo. Y generalmente, miren bien, ¿cuáles son los negocios que se han cerrado en República Dominicana, Impuesto Interno? Los grandes. Nunca se ha cerrado un chiquito. Yo por lo menos no he escuchado. A los chiquitos lo que se les da ayuda, auxilio, orientación. Generalmente son los grandes y sobre todo los que tienen grandes ventas, porque quieren esconder esas ventas. O sea, cada vez que usted ha visto que han cerrado un negocio grande es porque quiere esconder el nivel de ventas que tiene. Y eso no es correcto. O sea, cuando se hace una situación así, el gobierno está actuando correctamente. Porque usted no puede engañar. Eso es un engaño. Eso se llama evasión fiscal. Y la evasión fiscal está condenada por las leyes. Estoy hablando de los grandes. En el caso de los chiquitos, miren, las nuevas técnicas modernas de hacer negocio implican que usted tiene que tener dos cosas fundamentales. Una claridad, un plan de negocios claro y preciso, de usted saber el producto que va a vender y cómo lo va a vender. Y segundo, tener ordenado su negocio. El orden es una de las cosas fundamentales. Ustedes saben por qué han fracasado muchas empresas. Usted vea, por ejemplo, usted ha visto empresas, seguro ustedes han visto, empresas que empiezan a vender y que empiezan a tener, miren, una venta de un producto importante, extraordinario, empiezan a tener muchísimos ingresos. Y de repente ustedes ven que quebró. ¿Ustedes saben por qué? Porque no se organizó. Porque hay gente, esa expresión, no recuerdo a quién fue que se lo oí, lo decían para el PLD, pero hay gente que muere de éxito. O sea, hay gente que muere de éxito. Hay un caso famoso en Estados Unidos, la General Motors. La General Motors hubo un momento donde tuvo tanto ingreso y tuvo una expansión tan grande y no se adecuó a tiempo.
y fracasó, en un momento fracasó. Y hay muchas empresas norteamericanas que han pasado por eso. Tienen un boom en el negocio, pero no se organizan, no se ordenan, no se ajustan a las nuevas situaciones del mercado y entonces fracasan. ¿Qué es lo que quiere el gobierno con esta situación que está planteando impuesto interno? Es ayudar a esos negocios pequeños a que se ordenen. Y el orden garantiza éxito. El orden garantiza estabilidad. El orden garantiza crecimiento. ¿Para qué? Para no provocar situaciones de crisis. Entonces yo llamo insensato, porque además ellos ahora, le han metido ahora de contrabando, de que supuestamente es en contra del aumento del ITEVI en enero. Lo metieron como un contrabando, como para darle, porque vieron que el planteamiento de supuestamente que le iban a cerrar negocio y que impuesto interno le iba a afectar, no es cierto. O sea, se cayó ese argumento. Este otro podría tener validez, pero no para los comerciantes. Es decir, el comerciante es un retenedor de impuestos. Ese ITEVI no lo paga el comerciante. El ITEVI lo retiene y lo devuelve. En algunos productos es posible que el tener ITEVI provoque baja en sus negocios. Eso es posible, eso es verdad. Pero ahí viene el reto. Eso fue una reforma fiscal que ya se está implementando. Esta es la segunda etapa de esa reforma fiscal. Vamos a hacer acciones que conlleven a enfrentar esta situación. ¿Qué hicieron los supermercados? Miren lo que hicieron los supermercados. Nuevamente lo hicieron en enero, encabezado por el supermercado Bravo. No van a cobrar esos impuestos. De ese ITEVI de los nuevos productos no lo van a cobrar en enero, como una forma de dar respiro, porque enero es un mes difícil para todo el mundo. Entonces, comerciantes, de alguna manera, busquen también criterios de inventiva para esto. Ellos dirán, bueno, pero nosotros no podemos, porque nosotros somos pequeñitos. Pero si ustedes son pequeños, muchos de ustedes, decía Guarocuya aquí, no caen dentro de esas disposiciones de impuesto interno. Tiene que tener un nivel de ventas de 30 millones y un nivel de compras de 7.5 millones. Señor, el que está entre un rango entre 7 y 30 millones es un negocio que debe estar organizado. Tiene que estar organizado. Tiene que tener sus cuentas claras. Tiene que tener su contabilidad al día. Porque eso es lo que garantiza orden y crecimiento, señores. Véanlo al revés. Yo sé que mi amigo Iván García tiene una situación difícil porque en el fondo, él comparte este tipo de inquietudes que nosotros tenemos, pero él es dirigente de un grupo de comerciantes que tiene una posición diferente. ¿Ha habido falta de información? No, yo creo que ahí lo que debe haber es ha habido una falta de concientización. Falta un poco de conciencia. Me sumo al llamado que hace Roberto Rodríguez Marchena, el portavoz del gobierno, el vocero del gobierno, que ha dicho, señores comerciantes, este es un gobierno que quiere hablar, que quiere discutir con la gente, no quiere imponer nada. Las puertas del palacio están abiertas para ustedes. Vengan, vamos a sentarnos a hablar para darle las explicaciones del lugar y para buscar la salida que se entienda más conveniente para la nación. Ni siquiera para ustedes ni para nosotros, para la nación. Y eso muestra también un espíritu diferente de hacer las cosas. Yo creo que los comerciantes deberían frenar esta llamada huelga en este momento y acoger ese llamado de Roberto Rodríguez Marchena e ir a sentarse directamente con el gobierno. Incluso si no quieren hablar con Guarocuya, es el tipo más tratable que puede haber en Guarocuya, Félix. El más tratable, el tipo más humano, más comprensivo. Pero si ustedes no quieren hablar con él, bueno, vayan, hablen con Roberto, vayan, hablen con el presidente. Pero esta huelga de los comerciantes del día de hoy es una verdadera insensatez.